Buenas tardes, mi nombre es Kelly Joana Ramírez, soy terapeuta respiratoria y hoy les voy a hablar sobre el test de apnea. El test de apnea es una de las exploraciones fundamentales en el protocolo de diagnóstico de muerte encefálica. El objetivo del test de apnea es demostrar la ausencia de actividad del centro respiratorio ante el incremento de la presión parcial de CO2 secundario a un periodo de apnea controlado. También nos evalúa la función del tronco respiratorio cuando realizamos esta prueba. ¿Qué debemos tener en cuenta? Es importante realizar este test obligatoriamente en presunción de muerte encefálica cuando ya el paciente no tenga reflejo de tallo, de córnea, cuando el doctor le ha hecho todos los anteriores para evaluar si tiene reflejo. Entonces, una vez que el doctor diga que el paciente está en muerte encefálica, ahí sí procedemos a realizar el test de apnea. Debemos constatar que el paciente no tenga movimientos respiratorios, que el paciente no esté intoxicado, que no esté bajo efectos de drogas bloqueantes neuromusculares o sedantes como fentanil, midazolam, roncuronio y demás medicamentos que sean neuromusculares o bloqueantes. A tener en cuenta también cuando el nivel del CO2 alcance o supere los 60 milímetros de mercurio. ¿Qué insumos debemos tener en cuenta para el procedimiento? Entonces, una manguera lisa, jeringas heparinizadas, algodón, reloj para contabilizar el tiempo y elementos de protección personal como guantes, tapabocas, gafas y nuestra careta. ¿Qué prerequisitos nos pide la prueba? Que el paciente esté aceptablemente en estado hemodinámico, que la tensión arterial sistólica sea mayor de 90 milímetros de mercurio, que la tensión arterial media sea mayor de 60 milímetros de mercurio, que el paciente tenga una temperatura corporal mayor de 36 grados centígrados, que el paciente esté en un equilibrio hidroelectrolítico. Debemos tener en cuenta también que debe estar monitorizado electrocardiográficamente la saturación de oxígeno y tener pues disponible la máquina de gases para toma de gases arteriales. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a realizar nuestro test de apnea? Este consta de 2 etapas. La etapa 1, lo primero que debemos hacer es preoxigenar al paciente con FiO2 al 100% con nuestro ventilador mecánico. Luego de preoxigenarlo al 100%, se toma la primera muestra de gases arteriales que deben estar en equilibrio. O en dado caso, si en la noche toman ya los gases de control y rutina cuando recibamos, estos deben estar en equilibrio para proceder a hacer el test de apnea. Si los gases no llegan a estar en equilibrio, debemos modificar parámetros para que llegue una vez a los gases estar en equilibrio. Que la PO2 sea mayor a 100 milímetros de mercurio o mayor a 200 milímetros de mercurio luego de que hagamos la fase de preoxigenación. Que el PCO2 debe estar en 40 milímetros de mercurio o en estado normal, normocárnicos. Bueno, ya empezamos la etapa 2, que es cuando llevamos a nuestro paciente a la apnea, que cuando el paciente hace apnea, pues va a estar en hipercapnia. ¿Qué paso a seguir? Desconectamos el ventilador mecánico, luego introducimos una manguera por el tubo orotraqueal lisa al nivel de la carina y programamos el flujo de 6 a 8 litros por minuto, el flujo de oxígeno. Luego observamos cuidadosamente al paciente que no vaya a tener movimientos respiratorios. Entonces, como muestra aquí la figura, introducimos la manguera lisa por el tubo orotraqueal hasta carina. No debemos sellarla, nada, sino sostenerla ahí mientras hacemos el periodo de apnea. ¿Cómo vamos a calcular cuánto tiempo debe estar nuestro paciente en apnea?
Entonces, para determinar este tiempo que debemos dejar a nuestro paciente en apnea, vamos a utilizar la siguiente fórmula. 60, que es la constante, menos la PCO2 inicial, la que los gases arteriales nos arrojó, dividido 2.5. Una vez el resultado, ese es nuestro periodo de apnea, que debe ser más o menos entre 8 a 10 minutos. Es decir, un ejemplo, si mi CO2 en gases arteriales es 38, entonces yo resto 60 menos 38 y eso lo divido en 2.5, que me da un resultado de 8. Entonces, 8 es el tiempo que yo voy a dejar a mi paciente en apnea, 8 minutos con la cánula, con la manguera lisa introducida durante 8 minutos. Para calcularlo en niños, pues es el tiempo en minutos, que es 60 menos PCO2 inicial dividido 4.5. Una vez termine mis 8 minutos o el tiempo que me dio a calcular, tomo unos segundos gases arteriales y conecto nuevamente a mi paciente al ventilador mecánico. Durante este tiempo debo observar que mi paciente no haya tenido movimientos respiratorios, entonces que no se haya desaturado, sino que todo esté normal. Si aparece uno de estos signos, es que debo interrumpir la prueba, como una alteración hemodinámica severa, arritmias cardíacas, desaturación y, lo más importante, lo que yo les decía, que haya aparición de movimientos respiratorios en mi paciente. Eso quiere decir que hay reflejos en él. ¿Cómo interpreto yo la prueba? Un test de apnea negativo es cuando hay presencia de movimientos respiratorios y yo debo repetir este test a las 24 horas del inicial. Cuando yo digo que mi test es positivo para muerte encefálica, cuando hay ausencia de movimientos respiratorios, cuando mi PCO2 final es mayor o igual a 60 milímetros de mercurio, es decir, que si a mí tenía un CO2 inicial de 40 y debe incrementar 20 por encima, debe estar en 60. O incrementar 20 milímetros de mercurio por encima del PCO2 basal. Cuando digo que es un test de apnea indeterminado, cuando hay interrupción del test por hipotensión, por arritmias o por desaturación, o porque el CO2 final no llegó al nivel señalado o esperado. ¿Qué complicaciones puedo tener durante el test de apnea? Que el paciente haga hipoxemias, arritmias, hipotensión arterial, neumotoras, hipertensión pulmonar, parada cardíaca. Bueno, aquí es un resumen de todo lo que les hablé. Entonces, el test de apnea, ¿para qué lo realizo? Para determinar muerte encefálica. Es un diagnóstico. El test nos determina la ausencia de respiración espontánea. Los resultados son o negativo o positivo. Entonces, cuando tengo ausencia de movimientos respiratorios, que el paciente esté sin sedación, que ya esté suspendida, que el PCO2 y el PO2 y la CO2 sean normales, que la temperatura corporal será mayor a 36 grados, entonces empiezo oxígeno a mi paciente al 100%, colocación de una sonda por tubo traqueal, que es decir, la manguera lisa, administro oxígeno 6 litros por minuto y desconecto a mi paciente por el valor que me da la prueba en minutos. Y luego tomo otros gases y la verificación de la elevación del PCO2 debe ser mayor a 20 milímetros de mercurio. Muchas gracias. Espero les haya quedado claro cómo realizar un test de apnea para determinar si hay muerte encefálica.